Seguimos de vuelta aquí en tu programa En Sintonía con tu Salud por TNO Radio. Hoy nos acompaña una queridísima licenciada, ella es la doctora Iraima Pérez, ella es psicóloga egresada de la UCAP, psicoterapeuta especialista en las áreas de desarrollo organizacional, en la terapia cognitivo-conductual y en la evaluación neuropsicológica. Saludos y bienvenida, doctora. Bienvenida, doctor Iraima, gracias por aceptar la invitación a nuestro primer programa, donde vamos a tocar un tema súper importante y bueno, nos va a contar cómo esas herramientas para abordar a los pacientes que están queriendo acabar con su existencia. Wow, para mí es un honor esta invitación, muchísimas gracias. De verdad que les deseo el mayor éxito a este mundo y de verdad que gracias a Dios y a ustedes por permitirme esta experiencia para ser compartida aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Doctora, una consulta. En base a su experiencia, ¿cuáles son los principales factores predisponentes al suicidio? Wow, el suicidio es algo que ocurre como, no solamente es un factor, o sea, sino es una cuestión multifactorial, ¿verdad? Y dentro de los principales, así vamos a tener factores biológicos. ¿Qué pasa en esa persona? ¿Cómo está constituida biológicamente esa persona? ¿Cómo está su genética? ¿Cómo es la historia familiar? ¿Hay antecedentes también de depresión en esa familia o de esa parte allí? Bajo esas condiciones, entonces estamos viendo que esos, en primer lugar, son unos factores importantes. Luego aparecen unos factores sociales, ¿verdad? Allí estamos hablando entonces de qué traumas o qué eventos traumáticos ha vivido esa persona. Entonces ya tenemos dos. Y lo otro es la parte emocional, psicológica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Qué genera esa persona esa necesidad de? Entonces todo eso está confluyendo, no es un solo factor, son muchos factores y depende de básicamente las herramientas que tenga la persona para manejarlo o no. Obviamente no hay muchas herramientas en este caso. Ok, en la parte de biológica, ¿verdad? Está muy relacionado con los neurotransmisores. En la parte biológica sí. Vamos a suponer porque hay un desequilibrio hormonal, un desequilibrio en neurotransmisores. Entonces esos neurotransmisores que son los encargados de, vamos a decir, dar un equilibrio, están fallando. Y esto es importante que se entienda bien porque luego vamos a ver que uno de los tratamientos es el farmacológico para poder equilibrar esa ausencia que no se está generando automáticamente en el individuo. Otra parte que es así como bien importante es como los grupos de apoyo que pueda tener esta persona en un momento dado en su vida, ¿no? Y las herramientas obviamente para solucionar problemas. ¿De qué manera pueden abordarse ese tipo de cuadro depresivo? Cuando yo tengo un familiar que yo lo estoy notando que está cambiando sus hábitos, que ya de repente no sonríe como antes, que se aísla, que quiere pasar mucho tiempo durmiendo, que tiene ideas contradictorias, ¿cómo yo puedo hacer para abordarlo, para ayudarlo, pero de una manera no invasiva, sino que esa persona pueda ir cediendo desde la comprensión? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Fíjate, es importantísimo lo que dice, porque desde la comprensión es la única manera que que los puedes abordar. Porque si lo haces desde el juicio, desde la culpa y todo esto, y siempre entenderlo, ¿sabes? Porque el tener depresión es algo que está también como socialmente rechazado. Claro. Es una conducta de, vale, eso no es nada, quédate tranquilo, eso te va a pasar. No, y entonces cuando la persona eso le impide asumir realmente que hay un proceso de depresión. Entonces tienes como varios canales para ayudarlos. Ese primer abordamiento puede ser con cambios sencillos de hábitos, ejercicios, el tener actividades diferentes, el manejar alimentación diferente, todo eso va a ayudar. El involucrarlo en actividades nuevas, ¿no? Perdón.
En Ah, involucrarlos en actividades nuevas y sobre todo validando las emociones, ¿cierto? cierto, fíjate, no los puedes involucrar, los puedes invitar, porque es Ok, que ¿cuál es el problema de la depresión? Que no hay esa intencionalidad, porque no hay una actividad, no hay una acción, yo no tengo energía para. ok, Y ese es el gran problema. Y eso va a ser uno de los grandes riesgos que corremos cuando una persona entra en un proceso de tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Y esa es la segunda manera de abordarlo, de una manera farmacológica. Entonces, cuando esta persona empieza a tener un tratamiento farmacológico, que empiezan a subir su energía, ese es el punto grave o el punto de quiebre donde ellos tienen la fuerza para suicidarse. Entonces, cuando una persona está muy, muy deprimida, está en depresión mayor, no se va a suicidar, no tiene la fuerza. Pero cuando empieza a salir de ese cuadro, allí es cuando corremos el riesgo de suicidio. wow, qué Entonces es importante esto lo que importante. acabas de mencionar. ¿Perdón? Qué importante esto que acaba de mencionar, doctora. Súper Sí, importante, porque entonces muchas personas piensan de que voy, estoy deprimido, entonces tomo ciertos medicamentos y hay personas que dicen, no, pero con el medicamento empeoró. Es que resulta que cuando se están nivelando esos neurotransmisores que están suprimidos, entonces cuando al paciente le llega la energía, ella es cuando toman las decisiones equivocadas. Por eso es que es tan importante no solo el abordaje farmacológico, sino que también es súper importante la parte de terapia, ¿ok? Y el apoyo familiar, exactamente. ¿cierto? A eso iba. Ese es el Interesantísimo. tercer método de abordaje, que es la terapia. Y en este caso, la más recomendada es la terapia cognitivo-conductual. Claro. ¿Por qué? Porque va a abordar pensamientos distorsionados, creencias limitantes, creencias erróneas que maneja esa persona. Entonces allí vamos a tener como esa dirección, ver cómo se pueden cambiar esos pensamientos y empezamos a manejarlo o ayudarlo a que él se maneje de manera diferente. Wow, Entonces, qué sí, increíble eso. O sea, resumiendo entonces la parte de cambios de Claro. hábito inicialmente, luego la parte farmacológica y la parte terapéutica. Eso sería como el conjunto de cómo puedes abordar un proceso depresivo. increíble. Y ahora una consulta. ¿Cómo por lo Dígame. menos los adolescentes ahorita y los niños que están en la etapa escolar, en la etapa del bachillerato, ¿ok? Que muchas veces los niños suelen ser crueles y los compañeros suelen ser crueles, se burlan de los defectos y crean un espacio de bullying muy negativo a la persona. ¿Cómo una persona puede tener las herramientas como para abordar esa situación y que la crítica no lo destruya emocionalmente? ¿Me estás hablando de niños y adolescentes o me estás hablando también de adultos? También de adultos, porque el bullying también lo sufrimos todas las personas. Ok, ¿Cómo podemos hacer para abordar cuando las personas son negativas ante nosotros? fíjate, si son niños y adolescentes, pues los padres o los grupos de adultos que los rodean van a jugar un papel preponderante, porque tienen que empezar a determinar qué es lo que pasa, qué está, si ese, porque no lo dicen.